Buenas tardes, hermanos y hermanas en Cristo Jesús y amigos. Hoy continuamos la predicación del tema Dios es uno solo y uno solo su nombre, la Trinidad no existe, Biblia en mano. Y vamos a hacerlo como nos enseñó Jesucristo haciendo la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en los cielos como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Vamos también a cantar una alabanza para adorar y alabar a Dios. La alabanza que he escogido para el día de hoy se llama Mi amigo ideal. Es una alabanza, a mi juicio, muy bonita y quiero que lo hagamos con fe. Dios me ayudará al clarear la mañana, al salir el sol que se asoma en mi ventana. Puedo oír su voz que me dice no temas, yo estoy contigo, yo soy tu amigo. Vuelve a repetir esas mismas palabras y mi corazón va sintiendo la calma al oír su voz que me dice no temas, yo estoy contigo, yo soy tu amigo. Yo sí tengo un amigo ideal que me ama y me sabe cuidar, y su nombre no lo puedo olvidar. Es Jesucristo, es Jesucristo. Dios me cuidará al correr de los tiempos, en la soledad, en el frío y el silencio. Puedo oír su voz que me dice no temas, yo estoy contigo, yo soy tu amigo. Vuelve a repetir esas mismas palabras y mi corazón va sintiendo la calma al oír su voz que me dice no temas, yo estoy contigo, yo soy tu amigo. Yo sí tengo un amigo ideal que me ama y me sabe cuidar, y su nombre no lo puedo olvidar. Es Jesucristo, es Jesucristo. Amén. Pues bien, queridos amigos, antes de continuar el tema que venimos predicando, quiero hacer una pequeña introducción para tratar de situaciones que obviamente están relacionadas con el aspecto bíblico. Desde hace más de 2 años he venido transcribiendo la Biblia desde el Génesis en un escrito diario que denominé Cultura Bíblica, Nombre, el cual hace poco decidí empezar a publicar en Facebook
en este mismo medio. Pero como la inicié hace 2 años, ya voy por la número 822 hasta hoy. Cuando terminé de transcribir el libro de Isaías y empecé a transcribir el libro que contiene las profecías de Jeremías, algunos días después empezó la pandemia que está azotando a la humanidad desde hace 3 meses. Y aun cuando parezca casualidad, para mí no lo es. Porque las profecías de Jeremías y obviamente las de Isaías, que es el profeta mayor, encajan a la perfección con lo que nos está ocurriendo en nuestros días. Empecé a transcribir Jeremías y obviamente a cada transcripción le hago un comentario apropiado conforme al tema tratado. Y desde que empecé el capítulo 46, ya vamos por el 49, ahí se relatan las profecías que Jehová le encargó a Jeremías les hiciera conocer al pueblo judío. Estas profecías están dirigidas directamente a Egipto, Filistea, Moab, Amón, Edom, Damasco, Cedar, Azor y Elán. Y mañana, si Dios quiere, empezaré a transcribir la profecía sobre Babilonia. A raíz de estas lecturas ha venido a mi mente a hacer un recuento somero de los padecimientos de Israel, empezando y pasando por el cautiverio que sufrió a mano del pueblo de Egipto durante 430 años. Y después el cautiverio el cual estuvo en Babilonia por 70 años. La destrucción del Jerusalén y del templo de Salomón en el año 70 de nuestra era por el Imperio Romano, el holocausto nazi de Adolfo Hitler, la constitución del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948 y la inmigración del pueblo judío a su tierra de origen. Entre eso también recuerdo que el día 5 de junio de 1967, Israel, en la que se denominó la Guerra de los 6 días, derrotó a Egipto, Siria y Jordania el mismo día. Observando esta situación y haciendo este somero recorrido histórico, veo que en cada uno de estos periodos, cada vez que pasaba uno de ellos, muchos judíos de los que se encontraban dispersos regresaban a su tierra. Pero cuando ya se constituyó el Estado de Israel y fue el propio Estado israelí con su gobierno el que empezó a invitarlos, a llamarlos a regresar a su tierra, brindándoles y ofreciéndoles bienestar, oportunidad de trabajo, tierras para labrar, cultivar y mejorar sus condiciones de vida, distintas a las que vivían en los pueblos donde fueron dispersados, en donde generalmente vivían humillados en condiciones de esclavos, pasando sufrimientos y padecimientos. Cuando el Estado israelí hizo esa invitación, los judíos comenzaron a regresar y hasta hoy siguen y seguirán regresando a su tierra, porque es el cumplimiento de las profecías.
la palabra de Dios, hermanos míos, se cumple. En la época actual, es decir, al día de hoy, que bien puede denominarse el resurgimiento, el renacimiento y o el florecimiento de Israel, ha venido cogiendo cada vez más fuerza con el pasar de los años, en mi criterio, a partir del año de 1970. Es decir, hace 50 años aproximadamente. Los judíos empezaron a regresar por cantidades notables a Israel. Y esto, hermanos míos, a mi manera de ver, es una señal muy importante para los que observamos los tiempos. Y también debe ser una señal para todos y cada uno de nosotros y de ustedes, para que se entienda que este regreso ya casi masivo de Israel a su tierra es una señal que ya fue profetizada por Jeremías. Y estas profecías, en donde Dios le dice a cada uno de los pueblos y ciudades que acabo de nombrar, que serán destruidos por la idolatría que tenían, también contienen una promesa. ¿Cuál es? Que después de todo esto, volverían a su tierra. Y esto también abarcaba las ciudades de Jerusalén y de Judá. Y todos ellos, sus descendientes, obvio, están empezando a regresar desde hace más de 50 años. Pero para mí se ha hecho más notorio de 50 años para acá aproximadamente. Es decir, que todas y cada una de las profecías de Isaías y Jeremías se vienen cumpliendo, una por una. Porque reitero que la palabra de Dios se cumple. Es así como Israel se ha estado fortaleciendo como Estado. Tiene un ingreso per cápita por encima de Japón y triplica el ingreso per cápita de países como China, Cuba, Bulgaria y Rusia, entre otros muchos. Es decir, casi que por encima de la mayoría, porque si mal no estoy, Israel en el ranking de los países del mundo en ingreso per cápita, hasta el año pasado estaba, si mal no estoy, en el puesto 9. Porque mientras un israelita recibe por lo menos aproximadamente el año pasado 35.000 euros, un ruso recibía 7.800. Entonces, vemos pues que el Estado de Israel sí se preocupa por su pueblo judío para ofrecerles mayor bienestar y condiciones de trabajo y de vida más dignas que las que muchos países vivimos. Además, he observado también, pueda que no sea autosuficiente, pero Israel ha organizado un ejército técnico, práctico, combativo y ha adquirido un poderío armamenticio. No pensemos porque ellos son los únicos guerreros. No.
ellos han tenido a través de la historia enemigos históricos que quieren su destrucción, que quieren exterminar de la faz de la tierra al pueblo de Israel, ignorando o desconociendo que Israel es el pueblo escogido por Dios y que por mucho que tramen en su contra, no lo van a lograr. Ya lo dijimos, en 6 días Israel derrotó a Jordania, a Siria y a Egipto, en 6 días. Y tuvieron que salir corriendo a firmar un tratado de paz con Israel porque no les fue muy bien. Entonces, esa estrategia de progreso del pueblo israelita es notorio, porque si tenemos en cuenta que ellos se constituyen como Estado el 14 de mayo de 1948, hasta la fecha apenas han transcurrido 72 años. Y si ellos no hubieran sido víctimas por su propio pecado contra Dios, contra Jehová de los ejércitos, de todos los cautiverios y esclavitud y humillaciones que han sufrido a través de la historia y hasta casi del exterminio que han querido aplicarle, si en solo 72 años ya es el 9º en ingreso per cápita, si Israel no hubiera padecido tantos atropellos, indudablemente fuera, en mi criterio, la primera potencia mundial. Y aún no siéndolo, se escuchan rumores de que son los judíos los que dominan económica y políticamente al mundo. Yo no puedo afirmarlo, pero ese rumor lo vengo escuchando hace varios años. De manera pues que este renacimiento del pueblo judío nos indica a nosotros que tales profecías, algunas o tal vez la mayoría ya se cumplieron y las otras se están cumpliendo y se cumplirán. Por eso cuando Dios dice, después de todo esto, los haré volver a su tierra, esa inmigración no sería de un día para otro. Y desde aquel tiempo de las profecías hasta hoy han pasado miles de años. Pero cuando el pueblo judío empieza a regresar a su tierra, a fortalecerse económica, política, administrativa y militarmente, si tenemos ojos para ver y somos observadores de los tiempos, vemos entonces que los días finales en los que Dios dice que regresarían se están cumpliendo. Eso es lo que me hace pensar a mí que el final de los tiempos está cerca. No estoy hablando de que tuve revelación, ni sueño, ni vi coros celestiales, ni ángeles tocando trompeta. Es una simple deducción lógica de lo que está ocurriendo respecto a lo que se había profetizado. Y además de eso, estamos viendo que ha aumentado los padecimientos del hombre en la tierra, porque se han aumentado los males, se nos vienen cada rato pestilencias, el hambre en la sociedad mundial aumenta, las aguas escasean y por lógica la sed
está padeciéndola muchos sectores de la humanidad. Ya son millones. Hay sitios, yo me vi un documental, en donde los monos pelean el agua con el hombre. Cuando llegan los carrotanques, los monos son los primeros que saltan a coger el agua y pelean a dientes y con garras contra el hombre, luchando por un poco de agua. Así también se han aumentado las guerras, los tsunamis, terremotos, huracanes, los tornados, y ha aumentado, lo cual es notorio, la prostitución, el homosexualismo, el lesbianismo. Es decir, ya estamos semejantes a Sodoma y a Gomorra, lo cual implica que es cierto que el fin de los tiempos está cerca y ya no habrá retorno, hermanos míos. Ahora, no se trata de generar terror, ni tampoco temor, ni pánico público. Se trata de una realidad ostensible que no queremos ver, y cuando querramos reconocerlo será demasiado tarde. El hombre está acabando con las especies de animales, con la fauna, con la flora. La envidia, el odio, el ansia de poder, la avaricia de riquezas, todo eso contribuye mucho más a que la descomposición de la sociedad se multiplique más rápidamente. Haciendo un paréntesis, estas profecías de Jeremías y de Isaías fueron las que me dieron la inspiración para poder componer una alabanza que titulé El final está cerca. Y publiqué la número 1 en YouTube. La semana pasada, si mal no estoy, publiqué la número 2. Antes de ayer compuse la número 3. Hice 3 estrofas de la número 4 y tengo la primera estrofa de la número 5. Y todas se llaman El final está cerca 1, 2, 3, 4 y 5. Esto no está de acuerdo con la tradición, porque ustedes no han visto, por ejemplo, que haya una canción en el pasado que se denomine, por ejemplo, El amor de mi vida 1, El amor de mi vida 2, 3, 4 y 5. Porque yo no soy amante de la tradición, al menos que esta tradición me sea de provecho. Es decir, yo puedo ser tradicional en lo que respecta a leer, a estudiar, a investigar, a buscar la verdad, a estar pendiente del acontecer diario en la humanidad. Pero hay tradiciones que no me aprovechan, que no alimentan mi alma, que no fortalecen mi espíritu, y en mi manera de ver tengo que desecharlas, y así lo hago. Ahora, esto de designar o nombrar la canción o la alabanza, El fin está cerca, 1, 2 o 3, en materia musical yo no lo había visto nunca. Sí he escuchado, porque creo que no me he visto ninguna de esas películas,
Rambo 1, Rambo 2, Duro de Matar 3, Duro de Matar 4, Rápido y Furioso 5, 6, 7, no sé por dónde va. Pero en materia de composición musical no lo había hecho. No lo había escuchado, no lo había visto. Entonces, como dice en la Biblia, hay que coger lo bueno y desechar lo malo. Ahora sí, continuemos con el tema. Dios es uno solo, la Trinidad no existe. Biblia en mano. Está escrito en la primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18. Biblia Reina Valera 1960. Lo siguiente: la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. En mi manera de interpretar, ¿cuáles son los muertos que no tienen esperanza? ¿Y esperanza de qué? No tienen esperanza aquellos que murieron sin haber conocido y reconocido a Jesucristo como su verdadero Dios y Salvador. ¿Y de qué no tienen esperanza? No tienen esperanza de resucitar en la segunda venida de Jesucristo y ser llevado arriba al cielo a recibirlo, como lo hará Jesucristo con su iglesia. Pero, por eso sostengo que a nuestros muertos y a los muertos ajenos, o sea, que no corresponden a nuestras familias, lo único, pienso yo, que podemos hacer por ellos es orar por sus almas, pedirle al Señor que perdone sus pecados y que les conceda la salvación y la vida eterna. Porque está bien, tú en una manifestación de cariño le llevas a tu abuela, a tu mami, a tu papi unas flores, pero esas flores al día siguiente ya están marchitas. Pero la oración del justo puede mucho, dice en la Biblia. La oración del justo puede mucho. Y tú con tu oración puedes ayudar a tus familiares y amigos y aún a tus enemigos a que logren el perdón de Dios y alcancen la salvación y la vida eterna. Porque muchos de los nuestros han muerto sin conocer a Dios. Han muerto sin reconocer a Jesucristo como su verdadero Dios y Salvador. Estuvieron en la vida, no observaron, no estudiaron, no se cuidaron de conocer a Dios y murieron y se fueron sin saber que Dios existe, que tiene su nombre y que hay que reconocerlo como el Dios vivo que tiene y mora en uno. Pues bien, es por eso que yo pienso que los demás ritos que se hacen en favor de los muertos no son de provecho para sus almas. Pero la oración dirigida a Dios, pidiéndoles que los perdone, que les dé salvación y vida eterna, los puede ayudar mucho. Por eso aconsejo, oremos
por nuestros abuelos, por nuestros antepasados, padres, hermanos, tíos, primos, cuñados, familiares, amigos y enemigos que hayan muerto sin conocer a Dios. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es decir, a los que murieron creyendo y declarando que Jesús es su Dios y Salvador. Esos serán los que resucitarán primero. Porque así dice en la Biblia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Por lo cual os decimos esta palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, ellos en la venida del Señor, los muertos en Cristo, van a resucitar. Nosotros, si estamos aquí, subiremos, si Dios nuestro Señor Jesucristo nos perdona y nos da salvación, a recibirlo. Y los que no estemos resucitaremos, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Y por qué hay que alentarnos, hermanos? Porque hay que mantener viva la palabra del Señor en cada uno de nosotros. Esto para los que creemos. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Ya hemos dicho, el Padre, o sea, el Verbo que estaba en Cristo, era quien glorificaba a Cristo cuando a través de su carne, el hombre hacía los milagros resucitando muertos, haciendo hablar al mudo, caminar al paralítico y ver a los ciegos. Es decir, el Padre, el Verbo que estaba en Cristo, se reconciliaba con el Hijo. Se glorificaba en el Hijo. Y dice Jesús, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Es decir, acordémonos siempre que Jehová, cuando Moisés le preguntó, si los israelitas me preguntan quién te envió, ¿qué les digo yo? Jehová les dijo, yo soy. El gran yo soy me envió a vosotros. Y aquí Jesucristo les está diciendo,
de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Bien. En Santiago 4, 13 al 16 se nos enseña: no os gloriéis del día de mañana. Y dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Claro, hermanos, porque nosotros primero tenemos que pensar al hablar y no precipitarnos de jactancia y de soberbia. ¿Por qué? Por siempre hay que decir, si Dios quiere. Yo digo, si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere, porque yo reconozco a Jesucristo como mi Dios y Salvador. Yo digo, si Dios Jesucristo quiere, mañana voy a Santa Marta, Barranquilla, o hago esto o aquello. ¿Por qué? Porque tú no sabes si mañana vas a estar aquí. Acuérdate que hemos dicho, llegaré a ti como ladrón en la noche. Esto quiere decir que la muerte te sorprende en cualquier momento. Y que también hemos dicho, ajá, pero si yo estaba hablando con él ahorita. Sí, pero ya está en la funeraria. Porque la muerte le llegó como ladrón en la noche. Y sabemos que si el padre de familia supiera que el ladrón se le va a meter a la casa, que por lo regular lo hace en la noche, en horas de la madrugada, cuando el sueño es profundo, el padre de familia coge un bate de béisbol y lo espera detrás de la puerta. Pero como no sabe cuándo el ladrón le va a visitar en su casa, entonces el ladrón lo coge dormido y lo saquea. Así es la muerte. Llega y coge al hombre dormido, espiritualmente hablando, porque no conoce a Dios, no conoce su nombre, no se interesó por conocer ni escudriñar su palabra, y se va del mundo. Y a esos que se van del mundo sin conocer a Dios y sin haber reconocido a Jesucristo como su Dios y Salvador, a esos son los que nosotros, los que estamos aún en la tierra, podemos ayudar con oración para que Dios tenga piedad de sus almas y les dé salvación y vida eterna. Las flores son muy bonitas, pero la oración del justo tiene poder y puede mucho, hermanos míos. Bien, en la primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Por eso es que yo siempre a mis amigos, cuando tengo la oportunidad de hablar con ellos acerca de Dios, les recomiendo que lean la Biblia. Y ahora lo hago.
lean la Biblia, por favor, por amor a Dios, porque no sabéis cuándo es el día. Muchos dicen, no, hombre, pero cuando yo esté viejo lo hago, cuando más tarde, después, dentro de un año. ¿Y tú qué sabes si dentro de un año vas a estar aquí? ¿Por qué no buscas a Dios ahora que tienes todavía la oportunidad de hacerlo? Ahora, si dice en la Biblia que Dios es uno solo y que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿cómo entonces algunos nos han engañado y estafado en nuestra fe espiritual, haciéndonos creer que unas estatuas de yeso, de madera, de piedra, de hierro, de cobre, oro o plata, van a poder servir de mediador entre Dios y nosotros? ¿Cómo nos han hecho creer semejante fábula, semejante cuento chino? Si nosotros sabemos que esas estatuas de ahí no se mueven, que no hablan, que no ven, que no caminan, que no andan, que no palpan, que no nada. ¿Por qué? Porque hay obreros fraudulentos que nos engañan desde niños. Seguimos con esa creencia y cuando alguien nos advierte que eso es pura mentira y que no sirven para nada, entonces se disgustan con uno. Pero eso es lo que está en la Biblia. Yo últimamente, cuando veo algunos mensajes en Facebook, me he dedicado a decirle, hombre, léanse siquiera Éxodo 20 del 1 al 6. Léanse por favor siquiera el Salmo 115. También ayúdense leyendo el capítulo 44 de Isaías, versículos del 9 al 20. Porque en la Biblia hay más de 350 advertencias contra la idolatría y nos dicen que esas imágenes no sirven para nada. Es más, dicen que para nada son útil. Es decir, más sirve un palo de escoba. Pero bueno, el que quiera permanecer en el error, yo no puedo sacarlo a la fuerza. Mi misión es predicar la palabra tal y como está escrita. No tolerar creencias con fundamentos ajenos a la palabra de Dios. Porque lo que estoy notando es que algunos prefieren creerle a los hombres y hacer lo que los hombres les enseñan en vez de creerle a Dios y hacer lo que Dios dice que hagamos. Pero dice también en la Biblia, ¿acaso es menester obedecer a los hombres o a Dios? Yo pienso y creo que a Dios. Ok. Habíamos advertido, leyendo la Biblia, que el nombre que está prohibido predicar es el de Jesucristo. Ningún otro nombre, sobre ningún otro nombre pesa esa prohibición. Y habíamos dicho que desde el concilio de los antiguos, cuando los apóstoles predicaban, los habían encarcelado y les prohibieron que predicaran y hablaran en el nombre de Jesús. Y hemos insistido en que yo puedo hablar de Carlos Marx, de Federico Engels, de Vladimir Lenin, de Stalin, de Darwin, de Morris, de Oparín, de cualquier otro, o de María, o de Petra, de Inmaculada, Rosario, cualquiera de ellas. Y nadie me lo prohíbe. Pero cuando predicamos
el nombre de Jesucristo, como ese es el nombre que está prohibido predicar, levanta ampollas, hace que aún algunos de tus familiares te cojan rabia, que algunos amigos tuyos ya no quieran ser tus amigos, te sacan el cuerpo, te desprecian, pero los testigos de Jesucristo sabemos que ya todo eso nos fue dicho que nos ocurriría. De manera que lo hacemos a sabiendas de que por el nombre de Jesucristo tenemos que sufrir vituperios, ofensas, maldiciones, pero de todas ellas se encarga Jesús. Y dice en la Biblia que los que estamos en Cristo no padeceremos mal. El diablo tiene sus soldados en la calle y espiritualmente los trabaja para que trabajen en contra de quienes predicamos el Evangelio de Cristo. Y nos tientan, nos ofenden, nos insultan, pero ya nosotros sabemos que eso va a ser así. Ahora, en estos tiempos, que ya no estamos en la Inquisición, ni en las cruzadas, ni en el siglo de hierro, ni en el oscurantismo, épocas negras de la historia espiritual y religiosa del mundo, ya las persecuciones son menos. Recuerdo que en una sola noche al sur de Francia, los albigenses que predicaban lo que yo hoy predico, que Dios es uno solo, en una sola noche la cruzada ordenada por el Papa Inocencio II quemó en una aldea a 25,000 en una sola noche por decir que Jesucristo era Dios y por decir que la Trinidad no existe. En una sola noche asaron a 25,000 albigenses. Y la historia es larga, profunda y bastante amplia. Pero además de eso es reciente. De manera que los que se ofenden cuando le recordamos la historia, ya eso es un problema de cada cual. Pero el que no conoce la historia está forzado a vivirla 2 o 3 veces. Entonces ahora, desde hace más o menos unos 100 años para acá, es cuando ha habido alguna libertad para predicar el Evangelio y sobre todo para predicar el nombre de Jesucristo, porque ese nombre estaba prohibido predicarlo. Y a quien lo predicaba se le tildaba de hereje, de hechicero, de brujo, y lo condenaban a la horca, a la guillotina o a la hoguera. Y así murieron acusados injustamente cristianos inocentes por millones durante más de 600 años que duró la Inquisición. Y también de las otras épocas del oscurantismo, las cruzadas y el siglo de hierro de que hemos hablado. Pero hay que profundizar en la historia para ver qué es lo que ha ocurrido con quienes predicaron antiguamente el nombre de Jesucristo y los que ahora predicamos. Sabemos que podemos ser objeto de ataques, no solamente de insultos, de ofensas, de calumnias, sino también correr el riesgo de ser atacados en nuestra integridad personal y poniendo en riesgo aún nuestra propia vida.
Pero como creemos que los muertos en Cristo resucitaremos primero, con matar el cuerpo no ganan nada, porque al alma no la pueden matar. Amén. Bien. Pero puede llegar el momento. Puede llegar el momento en que la historia trate de repetirse. Quizás no dentro de muy poco, en que nuevamente habrá persecución, en el que, de acuerdo con lo que se está proponiendo, se pueda generar lo que se ha denominado el nuevo orden mundial. Y esto tiene un contexto político, administrativo, económico y religioso. Es decir, que abarca las principales actividades de la sociedad en comunidad. Y ahí es donde se va a manifestar el hombre de pecado. O sea, el anticristo en la tierra. No es que el anticristo vaya a venir, el anticristo está aquí. Desde que Juan escribió la primera carta, que dice en el capítulo 4, el Espíritu de Dios y el espíritu de error. Si mal no recuerdo exactamente, dice: amados, no creáis a todo espíritu, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoceréis al Espíritu de Dios y al espíritu de error. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo vino en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo vino en carne no es de Dios, y ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene al mundo y desde ahora ya está en el mundo. Es decir, que el espíritu del anticristo, desde que Juan escribió su epístola, ya estaba aquí. ¿Y quién es el anticristo? Hay muchas formas de conocerlo, pero principalmente por lo que diga, porque dice: todo espíritu que no confiesa que Jesucristo vino en carne no es de Dios, y ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene al mundo y desde ahora ya está en el mundo. Entonces, preguntémonos, yo se los voy a dejar de tarea porque yo creo saberlo. ¿Cuál es el espíritu que no confiesa que Jesucristo vino en carne? ¿Cómo lo dice, cómo lo hace creer y cómo lo enseña? Negar que Jesucristo vino en carne es tener el espíritu del anticristo. Jesucristo, cuando vino, María lo parió como cualquier mujer pare a su hijo. Es decir, que Jesucristo le abrió la matriz a María. Y María reventó fuente y sangró. Porque en el capítulo 5, que es el siguiente, dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Hay que investigar, hermanos, y eso me parece bueno, porque el dominio religioso que se viene va a estar en cabeza precisamente
de esa organización religiosa que niega que Jesucristo vino en carne y es la que tiene el espíritu del anticristo. Amén. Bien. Hay una referencia que quiero hacer. Tal vez por la prohibición que pesaba sobre el espíritu, sobre el nombre de Jesucristo, o tal vez porque entre ellos se encontraban los que prohibieron predicar el nombre de Jesús. Yo antes era católico, hasta la edad de 33 años. Cuando entendí la Biblia, dejé de ser católico enseguida. Pero la referencia que quiero hacer es esta. Cuando niño y joven, que yo me apresuraba corriendo para ir a misa, quería llegar primero que el cura, yo no escuchaba que se predicara el evangelio de Jesucristo. Veía que abrían la Biblia, leían un versículo y ahí daban cumplimiento al oficio. Pero no me explicaban Biblia, no me enseñaban, en verdad. Por ejemplo, decían, el evangelio nos dice, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Y después empezaban a hablar de un tema, del otro y del otro. Pero no me explicaban la Biblia como deberían haberlo hecho. Me enseñaban, eso sí, el catecismo, la religión del padre, del cura Miguel Farías, el catecismo del cura Tete y otro poco de teorías, digámoslo así, que no tenían contenido bíblico. Claro, lógico, cuando yo, gracias a Dios, entiendo la palabra, me estrello, porque lo que yo creía, nada de eso estaba en la Biblia. Por eso mi invitación siempre va a ser esa, hermanos. Lean la Biblia, y no sean presa fácil del engaño como yo lo fui durante 33 años. Hoy por hoy me siento libre, porque Jesucristo dice en su palabra, solo la verdad los hará libres. Hermanos, el tiempo pasa y bastante rápido, porque también se dice en la Biblia que al final de los tiempos serán acortados. Y a nosotros nos parece que los días van muy rápido. Y debe ser por esa advertencia que nos hacen en la Biblia. Igual, si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere, voy a seguir predicando la palabra tal y como está en la Biblia. Gústele a quien le quiera gustar, disgústese quien se quiera disgustar. Pero por la verdad murió Cristo. Cristo es la verdad. Cristo es el verbo hecho carne. Cristo es Dios y yo me he declarado testigo de Jesucristo. Amén. Entonces, si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere, el próximo sábado y el próximo domingo a las 2 de la tarde estaré nuevamente dispuesto a continuar la prédica del tema Dios es uno solo, la Trinidad no existe, Biblia en mano. Que Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos. Amén.